que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y Penas y olvidos de la guerra, 40 años, 40 historias. Seguimos repasando lo sucedido hace 4 décadas. Vamos a contar una nueva historia, pero vamos a también recordar en el tiempo qué ocurría en aquellos días. El 20 de abril de 1982, por 18 votos a favor y 3 abstenciones, Argentina logra la convocatoria para una reunión de cancilleres americanos, esperando el apoyo del continente. El 22 de abril, es decir, mañana se van a cumplir 40 años, Galtieri, presidente del país de facto por esos días, el que nos llevó a la guerra, procede a inspeccionar las tropas acantonadas del Malvinas, viaja a Malvinas. Entre las múltiples actividades que se van a desarrollar en estos días, o se están desarrollando, el día viernes, en un acto que va a ser transmitido a través de streaming y en el canal de cable de la localidad de Alcira-Gijena, se va a realizar un encuentro regional de veteranos de guerra. Allí estará cantando el veterano Fabio Santana. Vamos a tener la oportunidad de ser moderadores de ese evento que sucederá el próximo viernes a partir de las 20. Y uno de los convocados para contar su historia en ese encuentro es Orlando Rufino, veterano de guerra, excombatiente en Malvinas, herido en una de las batallas más cruentas que tuvo el conflicto bélico. Nos referimos a Orlando Rufino, oriundo de la localidad de Alcira-Gijena, a quien estoy saludando. Guillermo Jeremías le da los buenos días. ¿Cómo le va, Orlando? Un gusto. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bueno, nos interesa mucho transitar su historia, que tiene también el aditamento de ser un sobreviviente de heridas de guerra, pero además de que pudo volver a las islas, ¿no? Más de una oportunidad o una sola vez lo ha hecho, Orlando. En 2 ocasiones, en el año 2008 y en el año 2012. Tuve la oportunidad de volver y la verdad que maravilloso. Me costaba decidirme por el hecho de tener que tramitar un pasaporte, pero bueno, mi esposa me convenció, con su gran poder de convencimiento me hizo entender que en definitiva era un papel que después lo podía tirar. Eso fue lo que hice. Pero tuve la dicha, la suerte de volver, de ir a rendirle el homenaje a mis compañeros que quedaron allá. Y en la segunda oportunidad que viajamos ya con un contingente, un grupo de compañeros, tuvimos la dicha de encontrar en donde estábamos acantonados una bolsa de dormir que perteneció a nuestro segundo jefe de sección, el por entonces Cabo Primero Olmos, y la pudimos rescatar y traerla al continente. Después de 30 años de estar sepultada en la turba de Malvinas, rescatamos nada menos que una bolsa de dormir de uno de nuestros compañeros. ¿Olmos es uno de los caídos en la guerra? No, lamentablemente falleció el año pasado por COVID, pero no, él por suerte logró volver con vida. Bueno, ¿cómo fue para usted en lo personal volver a las islas? Porque además usted fue herido, ya le voy a preguntar, en una de las batallas más duras que tuvo la isla en la guerra en Malvinas. ¿Cómo fue para usted? ¿Qué implicó volver a pisar ese territorio argentino? La verdad que fueron un montón de emociones encontradas, ¿no? Pero en definitiva... creo que realmente lo disfruté muchísimo. Yo siempre digo que Malvinas conocí en esta oportunidad de volver en 2008, en 2012, porque obviamente en el 82 cuando fuimos no era precisamente turismo lo que estábamos haciendo, así que todo lo que podía conocer de Malvinas era lo que me daba la vista, a la zona donde estábamos ahí en Darwin, en Pradera del Ganso. Y poder recorrerlas, descubrir la belleza que tienen nuestras islas, realmente es hermoso. De hecho, hoy tenemos una muestra fotográfica que hemos hecho con mi esposa de Malvinas, pero en la actualidad.
y con esa muestra vamos a distintos lugares, a escuelas, instituciones que nos invitan, realmente para mostrar esas islas, sus paisajes, su flora, su fauna, o sea, darle otra visión a lo que es, no la guerra precisamente, sino conocerla. Creo que nadie puede no querer lo que no conoce. Claro. Entonces, apuntamos a eso. Y realmente fue un viaje maravilloso. Primeramente, ir a rendirle el homenaje a nuestros compañeros, a mis compañeros que quedaron allá. Y bueno, esa fue la parte más dura, pisar el cementerio. Sin duda ahí a uno se le viene el mundo encima. Pero el resto realmente lo disfruté muchísimo, fue sanador, pude recorrer la zona donde estuve, el campo de batalla, reconstruir parte de esa historia, y realmente fue muy productivo para mí. ¿Sanador en qué sentido, Orlando? Por el hecho de ese juramento que habíamos hecho de volver cuando salimos de Malvinas. Allá en el 82. Y me había quedado esa deuda. Era como que sentía esa deuda de no poder haberle rendido los honores y la despedida a mis compañeros, ya que yo, al haber sido herido, tampoco tuve contacto con los otros compañeros que fueron traídos como prisioneros. No pude ver dónde estaban sepultados mis compañeros, y era una deuda que tenía para conmigo. Por eso para mí me fue muy sanador y muy positivo todo eso. Sí, aliviador también en su propia historia. ¿En qué circunstancias fue herido Orlando? En la batalla de Pradera del Ganso, en la colina Darwin precisamente. ¿Cerca donde está el cementerio? La mañana del 28 de mayo, con mi sección, la sección AOR Bote, comandada por el teniente Esteves, muerto en combate, habíamos ido a reforzar unas posiciones del regimiento 12, otro regimiento que estaba en nuestra zona, que había sufrido cañoneos, ataques durante la noche, y para tratar de recomponer esa línea y permitir que otros efectivos pudieran replegarse. Eso fue en horas de la madrugada, 6:30 de la mañana, obviamente todavía estaba oscuro, cuando llegamos a la zona asignada. Ahí nos topamos con una columna de soldados británicos que venían avanzando, y bueno, se desató el infierno ahí. Fue quien pudo llegar a alguna protección, un pozo de zorro, una trinchera, lo hizo. Yo lamentablemente venía con otro compañero trayendo un cajón de municiones, veníamos un poco retrasados, y cuando llegué quedé a la intemperie, ya no tenía prácticamente refugio. Y bueno, desde esa posición empecé a combatir, era apuntador de FAP, y en un momento dado, bueno, recibo un disparo en el antebrazo izquierdo, y bueno, ahí me doy cuenta de que estaba totalmente desprotegido. Hola, ¿me escuchás? Sí, con atención. Perfecto. Y respeto, Orlando. Entonces trato de buscar un poco de protección detrás del bordo de tierra que habían sacado del pozo de zorro, y me pongo a ayudar, ya que no podía disparar, tenía el brazo inutilizado, con la otra mano traté de ayudar a mi compañero Walter Buffarini, de Cabrera, que era apuntador de lanzacohetes, ayudarle a cargar el lanzacohetes. Él también resulta herido, y en un disparo, una herida muy fea en la mandíbula. Veo así al costado a mi derecha que uno de los proyectiles de los cohetes que él disparaba había quedado al descubierto. Entonces, pensando, digo, falta que le peguen que reciba un impacto y eso explote, volamos todos. Entonces me salgo de la pequeña protección que tenía, y cuando voy a tomar ese proyectil para ponerlo cubierto, ahí recibo un segundo disparo que me toma de costado, me roza la columna a la altura de la cintura, entra el proyectil y sale por el glúteo izquierdo. Bueno, ahí obviamente quedé totalmente paralizado de la cintura para abajo, no pude moverme, y bueno, pues realmente un momento muy duro, muy doloroso. Bueno, poco tiempo después, a la hora después, ya la posición cayó,
nos tuvimos que rendir porque había muchas bajas en nuestras filas, prácticamente estábamos agotando municiones, así que no hubo más remedio que rendir la posición. No obstante, fue un combate muy duro, muy parejo, ya que en un par de ocasiones logramos quebrarle el ataque a los británicos, y de hecho el oficial británico de mayor rango que muere en combate fue en ese enfrentamiento, que era nada menos que el teniente coronel Herbert Jones, jefe del Para 2. Recién dijo dos cosas que me interesaría revisitarla. Una, se desató el infierno. ¿Qué es un infierno dentro de la guerra? Que ya en sí mismo es un infierno. ¿A qué se refiere en esa descripción, Armando? Por la dureza del combate, el intercambio de disparos, ver las balas trazantes, que son un proyectil común, pero que tiene una pequeña carga de fósforo detrás que permite ver hacia dónde va el disparo. Ver ese espectáculo de las trazantes tan que iban y que venían era realmente impresionante. Explosiones, los gritos, las órdenes, la confusión, es el caos mismo. El combate en ese momento es realmente muy caótico. Uno se concentra en lo que está haciendo y hasta pierde la visión periférica, ¿no? Uno está concentrado en lo que tiene adelante, en el objetivo, disparando, y por ahí a veces no sabe ni lo que pasa al lado de uno. Sí. Realmente escuchar gritos, órdenes, gritos de dolor en algunos casos, realmente es dantesco eso, pero repito, uno está concentrado en lo que está haciendo y por ahí ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? No nos olvidemos que usted tenía 18, 19 años. 19 años, sí. 19 años. Estamos hablando de chicos de 19 años. ¿Eso no lo anula, digo, ver ese infierno? ¿O no hay ni siquiera margen para pensarlo? En la vida que hay que... empezar, yo primero quisiera aclarar algo. Sí. En las guerras no hay chicos, no hubo chicos allá. Lo que hubo fueron soldados. Ajá. Todas las guerras a lo largo de la historia fueron peleadas por jóvenes. De hecho, los soldados británicos, la fuerza británica tenía soldados de 17 años, inclusive en la batalla de Monte London muere un soldado de 17 años, que ese día era su cumpleaños, o sea que había ido con 16. Si uno lo ve a lo largo de la historia, siempre fueron peleadas por jóvenes. Así que cuando nos dicen los chicos de la guerra, en realidad no éramos chicos, éramos soldados. Está bien, no le gusta ese concepto. No, para nada, porque inclusive el enemigo tenía soldados más jóvenes que nosotros. Sí. Y ellos, para los británicos, ellos son the Lord of the War, o sea, los señores de la guerra. ¿Por qué si ellos son los señores de la guerra, nosotros teníamos que ser los pobres chicos? Si le dimos batalla tanto como ellos a nosotros. Tal vez sea una consideración prejuiciosa de nuestra parte. Digo, yo hoy tengo una hija de 19 años y la veo como una niña, digo, ¿no? A lo mejor pensada de la perspectiva de padre, pero claro, ahí están obligados a crecer de golpe. Así, uno realmente, cuando yo veo a un joven de 18, 19 años, por ahí pensar que yo con esa edad estuve en una guerra. Pero cuando existe la motivación, cuando uno cuenta con un jefe, un líder que realmente predicaba con el ejemplo, como fue nuestro jefe, el teniente Esteves, que nos entrenó y nos mentalizó para eso. Uno no deja de tener miedo, el miedo está presente permanentemente, y la verdad que te soy sincero, que cuando nos dio la orden, vamos al frente, seguirme, y me corrió un frío helado por la espalda. Ahí supe lo que era realmente ese frío que te corre por la espalda, lo sentí y tuve miedo. Pero una vez que nos pusimos en marcha, es como que eso se va disipando, uno va actuando, teniendo acciones reflejas, la adrenalina anula todo lo demás. Hablo en mi caso personal, ¿no? Por supuesto, no todos a lo mejor lo vivieron de la misma manera, pero eso es lo que yo viví en ese momento, ¿no? Y la otra cosa que dije que me gustaría revisitar es
¿En algún momento sintió que se moría? Digo, esa sensación de muerte la tuvo habiendo recibido 2 disparos de bala en plena batalla. No la sensación de muerte, pero sí la paz de que si moría estaba en paz conmigo mismo. Porque si bien fueron 2 heridas de balas, ninguna me afectó un órgano vital, ¿no es cierto? Fueron fracturas en el brazo, una lesión leve en la columna, no tuve órganos vitales afectados. Pero sí la sensación de que, bueno, que había llegado mi hora, esperaba el tiro de remate, que lo que le deseaba en ese momento, digo, si recibo otra herida, que sea definitiva. Pero me sentía en paz conmigo mismo. De hecho, en el momento que caímos prisioneros, un soldado británico me hace el cacheo, me quita todo el correaje, el armamento, todo eso. Yo estaba boca arriba, sin poder moverme, me puso el cañón del fusil en la cabeza y yo dije, bueno, hasta aquí llegué, pero me sentí en paz en ese momento. Por suerte no pasó de ahí, de luego el trato fue muy correcto, si se quiere, dentro de la dureza de la situación, fue un trato muy caballeresco por parte de los británicos, así que, pero bueno, eso fue lo que sentí en ese momento, ¿no? A muchos veteranos les costó poder restablecerse en la sociedad después de la guerra. ¿Cómo fue en su caso? Sí, eso depende mucho de la resiliencia de cada uno. Yo dentro de todo digo que fui un afortunado y parece una locura lo que digo, tuve la suerte de haber sido herido, porque yo estuve 9 meses internado en un hospital hasta que me dieron de alta. Y durante todo ese tiempo estuvimos hablando todo el día, el tema era obviamente la guerra, con los otros compañeros que estábamos en el hospital. O sea que sin querer, sin darnos cuenta, estábamos haciendo una especie de catarsis. Entonces me resultó mucho más fácil volver y seguir hablando del tema. Mientras que otros volvieron ilesos físicamente, pero nunca lo pudieron exteriorizar. Y ahí es donde vinieron los grandes problemas, ¿no? Los trastornos, aparte la falta de apoyo psicológico, no se sabía qué hacer con los veteranos, con los heridos, cómo tratarnos, la gente tenía miedo de preguntarnos, el gobierno no sabía qué hacer con nosotros, fueron años difíciles. La posguerra para algunos lamentablemente quedaron en el camino y nunca pudieron superar ese trauma, ¿no? Recién usted destacó, Orlando, respecto del trato que recibió de los ingleses, una vez que detectaron que estaba herido y que esa escena en la que le pone el fusil en la cabeza, ahí determina, es una decisión de la ética del enemigo, ¿no? Matarlo o dejarlo con vida. Es un momento, sí, un instante único, porque no debe haber... Si lo mataban, él podría haber argumentado que estaba en la guerra y usted resultaba un peligro, pero evidentemente se encontró con un soldado con ética. Totalmente. Creo que son muy profesionales. Yo algo que destaco del soldado británico, del enemigo que tuvimos enfrente, muy profesionales. Evidentemente ha habido excesos tanto de un lado como del otro, se produce en una situación tan límite como es eso, pero luego que pasó la furia del combate, fuimos tratados relativamente bien, con la dureza del caso, pero yo siempre digo algo paradójico que fue, ¿no? Porque en un momento dado estábamos enfrentados, tratando de eliminarnos mutuamente, caigo herido, prisionero, y 24 horas después, porque pasamos todo ese día, toda esa noche, recién al otro día fui evacuado en un helicóptero a un hospital de campaña británico, o sea, 24 horas después, un médico, que supuestamente era mi enemigo, estaba curándome las heridas. De ahí que yo siento mucho respeto por ellos. El respeto es mutuo, ellos también nos respetan muchísimo al combatiente, al soldado argentino, porque dimos prueba de que se le podía dar batalla. De hecho, fuimos reconocidos primero por el enemigo antes que por el gobierno y la sociedad argentina, ¿no? Lamentablemente.
Así que bueno, son esas contradicciones y esas cosas que se dan cuando uno se enfrenta con alguien que es realmente un profesional como fueron ellos. Repito, sigo teniendo, le tengo un gran respeto a los soldados británicos. Es muy fuerte la frase que acaba de decir: fuimos primero reconocidos por el enemigo antes que por la sociedad argentina. Y lamentablemente fue así. Es como se dice, si quieres saber cómo pelear, pregúntale al enemigo. Y ellos mismos lo dicen y lo han publicado en infinidad de libros y comentarios, que nunca se imaginaban que soldados conscriptos con apenas meses de instrucción le pudieron haber dado una batalla y enfrentarlo de la forma que lo enfrentamos. O sea que, y eso demoró muchísimos años en que aquí se empezara a conocer, cuando ellos ya lo habían reconocido desde un primer momento. Estamos dialogando con Orlando Rufino, excombatiente, herido en batalla, oriundo de la localidad de Alcira. Perdón, sí. Veterano de guerra, no excombatiente. Veteranos de guerra. Tiene usted razón. Ya me lo perdón por la... No, ya me lo han dicho y es un vicio de costumbre el que estamos utilizando, pero tiene usted razón, y es muy importante respetar esa voluntad de quienes estuvieron en la guerra. La sección se llama Pena y Olvido. Para usted, ¿cuál es la mayor pena y el olvido en estos 40 años, Orlando? Y la pena, las vidas que se perdieron, los camaradas que cayeron allá, realmente lamentable. El olvido, bueno, que tuvimos que soportar durante muchos años hasta empezar a ser reconocidos y a ser tenido un poco más en cuenta. Por ahí pasa, ¿no? Orlando, nos vamos a encontrar el viernes seguramente para seguir charlando. Agradecido de que nos haya contado su historia y que lo haya hecho con tanta capacidad descriptiva de lo que le tocó vivir en la guerra. Bueno, muchísimas gracias. Yo muy agradecido por el interés siempre demostrado por la causa. Y bueno, Dios mediante, estaremos el viernes viéndonos. Un abrazo. Un gusto. Orlando Rufino, veterano de guerra, herido en batalla. El viernes será una de las historias que formarán parte de este encuentro regional que propone la Cooperativa Eléctrica de Alcira Gijena en el marco de sus 80 años. Malvinas, 40 años, encuentro regional de veteranos de guerra. Allí estaremos coordinando, moderando un panel de veteranos de guerra de distintos puntos de la provincia de Córdoba que se darán encuentro en la localidad de Alcira Gijena. Entrañas solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. 102.9 La Gospel. Gente que se informa. Doctor Fernández, presentarse en cirugía.